tal? ¿Cómo le va? Le doy la más cordial bienvenida a una entrega más de Diálogos a través de NB Periodismo de Investigación. Este día está con nosotros el abogado Tomás Mundo Arriaza, quien es un abogado experto en derecho penal. Abogado, usted tiene muchísimas cursos y diplomas y medallas otorgadas en esta situación del derecho. Usted se ha venido especializando a lo largo de los últimos años. Pero hoy nos trae aquí a esta mesa un tema que muy importante, que ya también creo que ha venido tocando desde hace muchos años, y es el tema de la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular una ministra, es la que ha propuesto la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, pero alcanzo a entender que no es en todos los casos, no es simplemente desaparecer la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos. Y como siempre, abogado, creo que recaerá la responsabilidad, la gran responsabilidad en el Poder Judicial y en los ministerios públicos, que deberán de probar quiénes sí y quiénes no deberán de quedarse en prisión. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ángeles, muchas gracias. Gracias a Diálogos, gracias a NB Periodismo de Investigación por este espacio. Decía Marcel Planiol allá por 1928, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Esa frase de Planiol en Veracruz tiene muchísimo que ver, y mucho más en cerca de 5,000 veracruzanos que hoy día podrían enfrentar el proceso en libertad y están en prisión fabricándoles carpetas, fabricándoles delitos. Y algo importante que decías de la prisión preventiva oficiosa. Y has dicho que también me he especializado en muchos cursos. Mientras la Corte Suprema, mientras la Corte Interamericana todavía está calificando temas de debido proceso, temas de que no te admiten la prueba, Europa ya transitó hacia la valoración de la prueba. Y ahorita voy a explicar en qué consiste eso. La prisión preventiva no desaparece. Lo que desaparece es la oficiosa. ¿Y qué significa? Y no es que la desaparezcan, no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2 sentencias extraordinarias, de Sompaxle Tecpile contra México y de Reyes Alpizar y otro contra México. En ambos casos concluyeron, Reyes Alpizar estuvo 17 años en la cárcel, procesado. Sin recibir una sentencia. Procesado. Como aquí en Veracruz, yo tengo casos de 5 años, 7 años, 3 años procesados. Y tengo también gente que entraron por el famosísimo delito de ultrajes a la autoridad y estando adentro le fabricaron 3 o 4 delitos de alto impacto: feminicidio, secuestro, homicidio. Eso está aprobado. Por eso el gobernador, yo creo que le urge que tenga asesores penalistas, porque en el artículo 20 constitucional, apartado A, habla de que es un derecho constitucional la presunción de inocencia. Así es. Y corresponde al Estado derribar con todo el poder que tiene la Fiscalía ese derecho internacional de la presunción de inocencia. No hay presuntos culpables, no hay. Lo que hay son, y en Veracruz, una gran ignorancia del derecho. Ahora, las 2 mujeres que están tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, pues de lo menos que adolecen es de conocimiento de derecho penal. Entonces, no se puede hablar hoy día de que 2 testigos son coincidentes en una carpeta y con eso basta para consignar a una persona, cuando ya existe la psicología del testimonio. ¿Qué es la psicología del testimonio? Bueno, la psicología es un perito experto que te va a decir que si lo que están diciendo esos 2 testigos es fiable, es creíble. Hay una serie de cosas, factores que inciden: la iluminación, la edad, el tiempo, el estrés. Todo eso tiene que ver con el dicho de una persona. No puedes tomarlo de que en una balacera el tipo vio clarito a 1 metro de distancia cómo sacó la pistola, trae una camisa roja de cuadros, trae una camioneta negra, era una 9 milímetros. Eso es absurdo. Claro. La psicología del testimonio, con esos testimonios los echa abajo. Entonces, Veracruz, la situación es terrible porque desaparece ultrajes a la autoridad y se crea el otro espejo, que es ataques a las fuerzas de seguridad. Sí. Entonces, 331, ¿no? 1331 quinquies. Al que agreda un elemento de seguridad, y hay extraordinario para los que nos están haciendo favor de escuchar,
El amparo directo 4 diagonal 2020 de la Suprema Corte de Justicia, el famosísimo caso de duda razonable, lo de Tabasco, los 3 secuestradores que los acusaba la Fiscalía, en uno de los párrafos 198 de esa sentencia dice: fiscal, juez, explica por qué le diste más crédito a las víctimas y a los policías que a los probables responsables que te decían nosotros no fuimos. Ese es un vil ejemplo burdo de lo que se hace en Veracruz. ¿Por qué la prisión preventiva oficiosa? Porque en Veracruz caes por ultrajes, ahora por ataques a las fuerzas de seguridad, y curiosamente siempre todos traemos droga en nuestras bolsas y traemos un arma. Y si no basta eso, te obligan a disparar. Sí, como en el caso de la jueza o la ex jueza Angélica Sánchez. Y como esas historias se repiten mucho. Tengo ahorita uno de pederastia, se acercaba a fin de mes y la fiscal quería meter trabajo. Y entonces llega una señora a decirle que quería asesoría, que porque su niña se sentía mal, a la fiscalía. Y la fiscalía dice: ¿qué tiene? Pues tiene problemas en la vagina. A ver, vamos a revisar. La psicóloga dice: no, para mí que la violó el papá. Ahí le inician una carpeta. La señora, no es su nombre, Petra Pérez, y dice: no, sí, yo vi cuando mi marido no sabe leer y escribir, no tiene asesor jurídico, pone sus huellas, y en lugar de Petra Pérez dice Sofía López. O sea, copiaron una declaración de Sofía López y la insertaron tal cual, y está en la cárcel 6 meses. Voy a ver al juez y el juez me dice: déjame ver. No, déjame ver cuál. Le estás violentando la presunción de inocencia. Voy a ver al fiscal. No, necesitamos consultar a Jalapa. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ante estos abusos? Pues denunciar a los servidores públicos. Viste que en Veracruz ya metieron a la cárcel a los fiscales, a los policías y a los peritos. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que acabar con esta arbitrariedad que está en Veracruz. Decía el gobernador Cuitlahua García Jiménez hace unos días que van a promover un juicio político ante el Congreso de la Unión en contra de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque ellos no están facultados para derogar un artículo de la Constitución. Preguntarte, tú decías al inicio que lamentablemente el titular del Ejecutivo no tiene asesores en materia legal, preguntarte si esto es posible, si sí se puede, pues, por parte de los ministros de la Corte, o como dice el gobernador, si también es factible solicitar este juicio político. Solicitarlo puede ser que lo solicite, que proceda es otra cosa, porque lo que la Suprema Corte está haciendo es acatar lo que la Corte Interamericana le está diciendo a México. México, estás abusando de la prisión. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: México, tienes que ajustar tus normas pro derechos humanos a favor de lo que dice la Convención. Y luego le dice, artículo 27 de la Convención de Viena, el famosísimo Pacta Sunt Servanda, los tratados deben cumplirse. Y eso que significa que tú, México, no puedes argumentar, como lo están argumentando aquí en México, que tú tienes la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. No puedes pretextar esto para no adecuar la reforma correspondiente a que no haya prisión oficiosa. Okay. Prisión va a haber y debe haber, pero en la cárcel deben estar los que deben estar. Y tú lo decías muy bien. Los fiscales tienen que estar preparados, los jueces tienen que estar preparados para eso. Yo platiqué con un juez en una audiencia que tuve y le pedía que todo ese material probatorio, al momento de hacer la valoración, la hiciera racionalmente, que hubiera la suficiencia probatoria, que se superara ese estándar mínimo de prueba que pedía. La verdad nunca me respondió, pero hacia allá tenemos que transitar. Y ahorita con estos 3 magistrados nuevos que llegaron, Dios nos agarre confesados, ¿no? Y abogado, otra de las carencias que hemos visto a lo largo del tiempo ha sido precisamente esta falta de capacitación, porque si muchos de los casos se han venido abajo o en los tribunales los han echado abajo por estas controversias que se han metido, es precisamente porque los fiscales o quienes los proponen no saben, no están capacitados, no logran probar, y de todas maneras la gente se queda detenida por una orden de un superior, ya sea otro juez, ya sea del presidente del tribunal, presidenta del tribunal o del mismo titular del Ejecutivo. Usted ha mencionado en otras ocasiones que la Fiscalía General del Estado es la 31 o 32 de todo el país, de las peores. La tercera peor para investigar. La tercera. La tercera peor. Le ganamos a Morelos muy poquitito la diferencia, y le ganamos a la Ciudad de México también muy poquito. Es decir,
Estamos en el lugar 30, pero podemos estar en el 32 sin mayor problema, por milésimas. Y lo más grave de todo es que el nivel de eficacia de la Fiscalía es 0.13 en la investigación de los delitos. Entonces, yo creo que es muy difícil, decía yo que si el gobernador no tiene penalistas, y ellas tampoco son penalistas, es muy difícil que a los ministerios públicos les hablen del debido proceso, en qué consiste, cómo defenderlo, cómo protegerlo, cómo garantizarlo. Y más difícil decirle, recibe todas las pruebas y con base en esa autonomía valora y decide, pero la valoración de la prueba no puede ser a capricho. Entonces es muy difícil poder explicar esto a un juez que cuando tienen consigna de dejar a alguien en la cárcel, cuando tienen consigna de que alguien se quede 1 o 2 años de cárcel, que ese es otro gran punto. En Veracruz hay 5,000 personas que podrían enfrentar el proceso en libertad, 5,000. Ya se incrementó de 7,600 a 8,015 presos en Veracruz. Y de esos, 5,000 están procesados. Y de esos 5,000, muchos tienen más de 2 años. La Corte Interamericana dijo a México, hey, todos los que tengan 2 años procesados sin sentencia, tienes que revisar la medida cautelar de oficio. Párrafo 228 de la sentencia de Sompaxle Tecpile contra México. No se trata de una liberación masiva como en algunos casos o en otras ocasiones han venido diciendo, una liberación masiva de presuntos criminales. Abogado, usted trae este tema del proyecto Inocencia que precisamente está enfocado en esta situación. ¿Son estos 5,000 casos de los que ha contabilizado como parte de este proyecto? Sí, tenemos 90 ya liberados. El último, César Marín, 12 años, una orden de aprehensión, ahí estaba 12 años cancelada por un juez federal, dijo los elementos que tú, juez de control, juez de primera instancia, porque hace años, dijiste, no son suficientes para encontrar la responsabilidad de este sujeto. El juez federal dijo, se cancela la orden de aprehensión. Que fue el caso por el que se vino a denunciar Exacto. hace unos días aquí en la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía va a comparecer un miércoles, lo detienen el jueves porque era fácil. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? 72 horas. Okay. Y por eso lo denunciamos al juez. Sí, pero él, cuando fue señalado la primera vez detenido, ¿cuánto tiempo estuvo? No estuvo detenido. No, okay. Nunca. Ok. Se les hace fácil y dicen orden de aprehensión con César Marín. Hay que meter trabajo porque la fiscal comparece el miércoles y hay que justificar delitos de alto impacto. Este era homicidio. Dijimos al juez, oye, hay un amparo ganado. Esta orden no existe legalmente. Y dijo, no importa, voy a esperar indicaciones a Jalapa. Y bueno, pues ahí están las indicaciones de Jalapa. Ahora tendrá que responder él por su conducta, porque por supuesto que es abuso de autoridad haber detenido. ¿Este caso de qué se trata, abogado? Porque, o sea, hemos estado viendo, y creo que es parte de lo relevante de este tema, es que ahora ustedes, los abogados y las personas que han sido víctimas, están presentando las denuncias en contra de malos servidores públicos. Este caso se trata, obviamente, de una injusticia, pero también de revelar parte de la corrupción que existe tanto en el Poder Judicial como en un organismo autónomo como la Fiscalía General del Estado. El amparo directo en revisión 554-2013 de Irinea Buendía, la Suprema Corte concluye 3 cosas. Irinea Buendía, desgraciadamente, es la mamá de Mariana Buendía, una mujer que muere a manos de su esposo policía ministerial del Estado de México. La policía lo cubre, la señora no se desanima y sigue, llega a la Suprema Corte, porque Mariana se supone que se suicidó de la pata de su cama. Obviamente la mató el policía. Entonces, como estaba en la policía, en la Procuraduría, lo protegieron de tal manera que ahí no pasó nada, la señora lucha. ¿Y por qué sacó todo esto? Porque la Suprema Corte de Justicia dijo, todos los casos de mujeres se deben iniciar por feminicidio. Y después, durante la secuela y ver todo lo demás. Se va a reclasificar. Pero lo más importante que dijo fue sancionar a todos los servidores públicos de ese caso que incurrieron en negligencia, en omisiones, en complicidades. Bueno, eso estamos tomando de ejemplo. Porque no se vale que en el caso de César, el juez le dije, no los tienes que dar. Y tiene una familia que se la estás desgraciando, ¿no? Y dijo, no, porque la ley, ok. Después cuando volteamos dijo, yo también tengo familia. Bueno, pues ahora tendrá que atenerse a las consecuencias. Me preguntabas del proyecto Inocencia. Texas en 2013 sacó un artículo, reformó su ley, Texas, y en donde dijo todas las condenas, que este es un gran mensaje para los que nos están escuchando, las familias que nos están escuchando.
Texas en 2013 reforma la ley penal y dice todas las condenas donde se hayan dictado sentencias condenatorias con base en prueba forense, vamos a revisarlas. ¿Por qué? Las huellas dactilares ya no son prueba irrefutable, son pruebas que ahora dudamos porque no tienen un método fiable para decir, el caso que yo tengo en Pacho Viejo, un chavo entra por ultrajes, lo acusan de feminicidio y para poder justificar que él estuvo en el lugar del crimen, lo sacaron del reclusorio, lo llevaron a la escena del crimen, lo hicieron tocar todos los instrumentos para decir aquí estuvo. Eso ya no sirve eso. Entonces esa es una. La otra, el tema de las balas, esa es otra. 5 pruebas forenses en Estados Unidos desde el 2016 está probado que el método ya no sirve, ya no es prueba de que si a alguien lo condenan por haber tocado las cosas, ese momento esta persona puede salir. Bueno, eso lo hizo Texas. Nosotros queremos hacer eso en Veracruz, pero para eso necesitamos tener un congreso comprometido con los veracruzanos. Entonces estamos luchando porque eso sea. Y el otro tema, el tema del proyecto Inocencia, las condenas cerradas que le llaman en Estados Unidos, normalmente son seis ejes, ¿no? Una mala integración de la carpeta, jueces que no cumplen con la legalidad, una mala defensa que también es, y fundamentalmente la prueba forense inválida. Quiero comentar, si hay tiempo, el tema de Mayfield. Mayfield es un abogado, era un negro, de raza negra de Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando se dan el bombazo en Madrid? Uh-huh. Okay. Uno de tantos. Ajá, pero el del bombazo en los trenes de Madrid. Okay. Ajá. Y empieza la policía española y dice, ¿quién mejor perito del mundo que los peritos del FBI? Entonces traen para acá. Y algo que vieron los peritos fue, que también lo estudiamos ahora, se llaman los sesgos en los peritos. ¿Por qué los sesgos? Porque los peritos del FBI cuando dijeron esto, pues Mayfield fue. Mayfield era el sospechoso perfecto. Se había hecho al Islam, se había casado recientemente con una hecho al Islam, había defendido a un terrorista, era negro, y dijeron este es. Entonces concluyeron que el autor era Mayfield. Y cuando llega a España el dictamen empiezan a ver y dicen no, pero Mayfield dice yo nunca he ido a España, durante ese tiempo estuve acá y acredita su coartada muy bien. Y entonces dice el FBI, bueno, hay una aparente similitud que nos confiamos. No, con esto lo que quiero decir, ni un perito, no importa quién lo diga, lo importante es el método que utiliza el perito para decir lo que dice. Entonces todos estos argumentos y elementos los vamos a hacer valer en estos cerca de 5,000 veracruzanos y no son presuntos culpables, criminales, son presuntos inocentes que el Estado no ha podido o los fabricó culpables, por eso citaba yo la frase de Planiol. Y obviamente ahorita en el gobierno del Estado hay mucha preocupación porque tenemos la razón legal y porque vamos a desnudar que lo que están haciendo es una simulación de justicia en Veracruz. Ahorita en este momento, bueno, lo que te decía el caso de esta mujer que está, el hombre que está en Huatusco, que pusieron las huellas, o sea, son tan burdos para hacer las cosas que ojalá, lo declaré hace unos días, así como metieron a la cárcel a los fiscales, así sea la regla. Y no la excepción. Exacto. ¿Por qué? Porque ahorita seguramente hubo línea para que los metieran. Pero de estos te puedo asegurar que esta historia se repite en todos los distritos judiciales donde están las fiscalías. Y bueno, creo que un asunto relevante, y es de los asuntos relevantes porque se convierten en asuntos mediáticos, es el de la ex jueza Angélica Sánchez, quien fue vinculada nuevamente por delitos que ya le habían imputado y que otra vez, o sea, ella que es experta también en el derecho, dice es que esto no es posible otra vez, porque además el proceso anterior seguía su curso. Claro. y simplemente dijeron, no, o sea, no me importa, me regreso. El caso del el ex fiscal Jorge Winkler, quien nuevamente está en Pacho por delitos que ya habían tratado de imputarle, de acuerdo con lo que dijo su abogado, y que, bueno, pues si ya se lo habían llevado al Estado de México, al altiplano, por cuestiones de seguridad, por estos delitos, y ahora le están fincando tortura. En fin, o sea, situaciones que hemos visto, que mediáticamente, insisto, que son a lo mejor injusticias o cuestiones ilegales, que no están bien hechas. Y como dice la ex jueza, imagínate yo que era ex jueza, lo que me pasó a mí, ¿qué no le puede pasar
a cualquier ciudadano que no tiene el menor recurso para primero tener un abogado y que le van a dar uno de oficio. Y ese es otro gran punto que va a dar motivo para otro programa que hagamos acá. Okay. El Estado no ha cumplido con el derecho constitucional de dar la defensa. En la Defensoría Pública, sí, la pública, porque la de oficio es la de Poder Judicial. La Defensoría Pública, que depende de la Secretaría de Gobierno, es un lastre, es una porquería de justicia. No se cumple porque los ponen a propósito para que el defensor no diga nada, no haga nada. Por eso digo, es bien importante ese punto en particular. Por eso nosotros queremos que se abra que se reforme este artículo, pero ese es un punto. Y el otro muy importante es que los diputados creen un fondo de reparación integral del daño a esas víctimas, porque son dos víctimas, la real, según la Ley General de Víctimas, y esta persona inocente que es Cuando se da lo de ultrajes a la autoridad, se metieron a la cárcel poco más de 1.500 personas. Como viene que se declara inconstitucional, para no verse demasiados abusivos, les empezaron a fincar otros delitos a los que iban a salir. Sí. Y la pregunta que me decías hace rato, sí, la Corte Superior, la Suprema Corte Mexicana, es la facultada para revisar todo esto de inconstitucionalidad, pero en el caso particular de la Corte Interamericana es un mandato, tiene que cumplir con inaplicar la prisión preventiva en todos los casos. Y algo muy importante que lo vamos a hacer la próxima semana es presentarle un escrito a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, porque lo mandata la sentencia de Sonpaxtle, que todos los jueces locales son jueces interamericanos. Tienen que cumplir con las sentencias interamericanas, so pena de caer en una responsabilidad. Le vamos a pedir a la presidenta que de oficio mande un oficio para que los jueces abran el debate para el tema de la prisión, revisar la prisión de los que tienen más de 2 años presos, porque eso lo dice la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es muy interesante. Este tema lo tiene que hacer sí o sí, porque la jurisprudencia dijo 2 años y justificar después. Si la persona se tiene que quedar en la cárcel, se tiene que quedar, pero ese es el trabajo de la Fiscalía. Tiene que derribar la presunción de inocencia. Esperando que no se les inventen otras carpetas de investigación. Exacto, a todos aquellos. Exacto. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta entrega de NB Periodismo de Investigación a través de diálogos, a todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos y que, bueno, vamos a estar compartiendo también esta entrevista con el abogado Tomás Mundo Arriaza. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias y, bueno, un gran mensaje para las familias que tienen presos. Así es. Hay una alta posibilidad de que los liberemos. Muy bien, pues ya ve, entonces yo creo que una razón más para que pudiera ponerse en contacto con el abogado, con su despacho también, y pues reiterarles la invitación a que estén con nosotros en diálogos a través de NB Periodismo de Investigación. Que tengan un excelente día. Gracias. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.